Hola. Hola. Hola Pecho, ¿cómo te Hola, va? profe, ¿cómo te va? ¿Bien vos? Bien, bien, bien. Ayer estaba viendo las propagandas oficiales sobre el agua y me acordaba de la charla del otro día, Pecho. ¿Te acordaste? Sí, Bueno, claro, cómo no. ¿te acordaste cómo sufrimos nosotros? ¿Vos sabías que acá han aceptado que el agua está, digamos, envenenada? Sí, porque tengo bastante contacto con Franco Hernández. Ajá, Así que sí, me cuenta bastante sí. de todos los problemas. El ingeniero, ¿cómo se llama este? Astorga, hermano de la profesora de matemáticas. De Elvira. Claro, él hizo un estudio cuando él era ¿cómo se llama la institución esta? Donde reciben los reclamos de eso, Del ente regulador. del ente regulador, él fue una época, y después lo pasaron a Agua de Salta, ¿viste? Él hizo un estudio, che, y salió ahí, y mal, mal, tenemos en el dique, dice que se crecen algas venenosas. El alga que está en el dique tiene un veneno malo ahí, que ellos mismos aconsejan no tomar el agua. Claro, y no sé, vos debes saber más que yo, Pecho. No sé si existe algún tipo de estudio médico de las eventuales consecuencias de todo eso. Y bueno, acá lo que ocurre mucho que es notable por ahí, problemas estomacales. Es notable por ahí, en época, mayormente en verano, es notable, pero problemas graves estomacales. Estamos hablando de un bien tan elemental como el agua, Pecho, ¿no? No es que estamos pidiendo. Indispensable, indispensable, y te cobran, ¿viste? Lo bueno, lo malo es que te cobran. Te dan un Sí. agua que no sirve y te cobran. Bueno, buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Con Pecho nos conocemos hace mucho tiempo porque él que me esperaba con bebida fresca cuando yo iba a dar Clase. clase a Tartagal Tartagal. en pleno verano. Se extraña Tartagal, Pecho, se extraña. Bueno, Bueno, al menos estamos en contacto así. y sí, está bien. Bueno, buenas noches, chicos. ¿Tienen alguna consulta de clases anteriores que quieran hacer antes de que empecemos con el tema de hoy? Nada. Parece que Bueno, no. Te cuento que me estoy amigando con la compu. Ya te mandé solito un chat porque no podía ni mandar chat. bueno, vamos mejor. Yo no me río mucho porque el año pasado, como empezó con esto, Pecho, ha sido un golpe duro para nosotros también. Acostumbrarse a esta cosa no es muy agradable, pero bueno, es la forma que tenemos. Profesor, buenas noches. Sí, O sea, vimos una duda que me quedó, en realidad quiero ver si la entendí bien. a ver, Las subdivisiones del derecho tributario, cuando la sí, profesora Siemens Valeria dijo que una rama del derecho tributario que íbamos a tener que estudiar era la del derecho tributario penal. Y ella sí. comentó así, digamos, poquito nada más, pero es lo que me cuesta a mí de las infracciones materiales y las infracciones inmateriales. Ella comentó, mi duda es, si las infracciones materiales vienen a ser dejar de pagar, o sea, ella comentó algo así, dejar de pagar vendrían a ser las infracciones materiales,
y dejar de cumplir vendrían a ser las infracciones inmateriales respecto a la subdivisión del derecho tributario penal. Sí, pero... O sea, así al Pero- pasar nada más, después lo profundizamos cuando lo toquemos al tema. Sí, pero lo que me gustaría que les quede claro desde ahora es que no es el mero hecho de dejar de pagar una deuda lo que constituye una infracción material. Es Ajá. la falta de pago, Ajá. pero acompañada de una conducta dolosa o culposa que ya veremos en su momento a través de qué medios se expresa esa conducta culposa o dolosa. Claro, O claro, sea, sí, sí. el simple no pago de una obligación es meramente un atraso, que la única consecuencia que tiene es pagar un interés como cualquier otra deuda que pagamos atrasada. Pero ese pago atrasado no constituye una infracción. Ahora, Claro, claro, si ese claro. pago atrasado va acompañado de otros condimentos, esa conducta que digo, ahí sí. Sí, Pero claro, sí, claro. las materiales se relacionan con el pago y las infracciones formales con los otros deberes distintos del pago. Ah, bien. Las formales, claro, claro. Sí, Ah, sí, eso era. Gracias, profesor. no es nada. Bueno. Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bien. La clase pasada que tuvieron conmigo, me refiero, hemos visto estos temas. Hoy día vamos a ver cómo se vinculan estos recursos tributarios con un tema que vamos a ver hoy, que es esto, la distribución constitucional de potestad tributaria entre los distintos niveles de gobierno. Esta clasificación de impuestos que hemos visto en esta clase, Profe, entre directos e disculpa. indirectos, se Disculpa, vincula profe. directamente. Por favor. ¿Me puede silenciar los micrófonos? No se escucha bien. Sí. Ahí estamos mejor, ¿no? Sí, Bien. Ahora sí, ahora sí. Repito, esta clasificación que hemos visto acá de los impuestos, que habíamos visto en una de las clasificaciones, que habíamos dejado para el último de las clasificaciones, entre impuestos directos e indirectos, es muy importante esa clasificación por este tema, que ya vamos a ver hoy, de la distribución constitucional de las potestades tributarias a niveles de gobierno. Hoy vamos a ver este punto 1 de la unidad 5, potestad tributaria, concepto, caracteres y alcance, potestad tributaria originaria y derivada, distribución constitucional entre los distintos niveles de gobierno, doble imposición interna, su consideración constitucional y modelos propuestos para evitarla. Todo esto que estamos viendo ahora pertenece a una de las subdivisiones del derecho tributario que les debe haber mencionado la contadora Simensen, que es el derecho constitucional tributario. Siempre hubieron históricas discusiones doctrinarias respecto a qué son las expresiones correctas para denominar las subdivisiones del derecho tributario. En el caso de la subdivisión que vamos a ver hoy, algunos decían, la subdivisión se llama derecho constitucional tributario. ¿Por qué derecho constitucional?
solo que estudiado desde el punto de vista de las normas de la Constitución que regulan los tributos, que regulan la tributación. Y hay otro sector de la doctrina que decía, no, todo es derecho tributario. Entonces la denominación correcta es decirle derecho tributario constitucional. En realidad las denominaciones son indistintas mientras entendamos de qué es de lo que vamos a hablar, de a qué es a lo que se refiere esta subdivisión. Y sí es derecho constitucional, solo que al estar referido al ámbito tributario, a la regulación de los tributos, lo que vamos a estudiar en esta unidad es qué es lo que nos dice la Constitución respecto de los tributos. Vamos a ver en esta unidad qué es el poder tributario, quién lo tiene. Si el poder tributario lo tiene solo el Estado Nacional, si lo comparten el Estado Nacional, el Estado provincial y también los municipios, si todos tienen potestades tributarias, si esas potestades tributarias son todas del mismo nivel o hay alguna que es más importante que la otra, veremos de qué forma la Constitución, las normas constitucionales, limitan esa potestad tributaria del Estado, cuáles son esos límites. Veremos cómo distribuye la misma Constitución la potestad tributaria entre nación y provincia, y veremos qué dice la Constitución respecto de los municipios, y veremos si la Constitución establece algún mecanismo de coordinación entre las potestades de todos esos niveles de gobierno. Porque, un poco a modo de adelanto, yo les planteo esta duda. Si la Constitución le diera amplia, ya vamos a ver si es así, si la Constitución le da amplia libertad o le diera amplia libertad a la nación, a las provincias y a los municipios para ejercer ese poder tributario y establecer tributos, ¿qué les parece a ustedes que terminaría pasando con los contribuyentes? Si nación, provincia y municipio pudieran establecer el tributo que quieran, ¿qué se le ocurre que terminaría pasando? ¿Habría una doble imposición de tributos? Sí, Triple. ¿y qué representa? Terminan fundidos todo, profe. Por ahí vendría el asunto. Si no pusiéramos límites, o la Constitución no los pusiera, sería un tremendo problema para algo de lo que ya hemos hablado, y que ya van a seguir viendo en clases que siguen, la capacidad contributiva, esa capacidad de pagar tributos de alguien. La capacidad contributiva es una sola. Cada contribuyente, cada ciudadano tiene una capacidad contributiva, pero a esa capacidad contributiva la persiguen múltiples niveles del Estado que tienen poder tributario. La nación quiere lo suyo, la provincia quiere lo suyo y los municipios quieren lo suyo. Y si hay alguna actividad que se ejerce en más de una provincia, imagínense que además cada una de esas provincias querrían su parte y cada uno de los municipios integrantes de esas provincias. Entonces, podría ser un problema enorme para el contribuyente si la propia Constitución, dándole potestad tributaria al Estado nacional, provincial y municipal, no los obligara a coordinarse de forma tal de que esa capacidad contributiva del contribuyente no sea atacada por encima de un cierto límite. ¿Se entiende la idea hasta acá, chicos? Bueno.
Primera pregunta, que se la voy a contestar yo. La Constitución que está escrita, ¿es la que estamos cumpliendo? Y ya vamos a ver, no solo en la clase de hoy, sino en las clases que vienen, que hay muchos mandatos constitucionales que o no se cumplen directamente, o que lo que establece como excepcional la Constitución se transforma en una regla. Entonces, es útil estudiar el derecho constitucional tributario, no solo les va a servir para aprobar la materia, sino que le va a servir también para conocer cuáles son sus derechos como ciudadanos contribuyentes. Porque nosotros, aunque seamos profesionales, somos contribuyentes de los distintos tributos que están vigentes en el país. No de todos, pero sí de muchos. Entonces, siempre somos contribuyentes, no importa que seamos profesionales. Y quizás más de uno de ustedes a la vez tenga algún otro tipo de actividad económica, una actividad comercial, y son contribuyentes por esa actividad comercial. Entonces, estos conocimientos del derecho constitucional tributario nos resultan útiles, pero desde todo punto de vista. Para estudiar, para aprobar, para recibirse, después para trabajar, para asesorarlo a sus futuros clientes, y también como ciudadanos contribuyentes. Y cuando me refiero a esa pregunta de si la Constitución escrita, esa que conocemos todos y que nos hacían estudiar el preámbulo en el colegio, es la que está vigente o no, yo le voy a poner de entrada dos ejemplos, uno de los cuales vamos a ampliar un poco en un rato. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del peaje la clase pasada como una de las especies de las contribuciones especiales que a la vez eran una de las especies de los tributos? ¿Y qué garantía constitucional habíamos dicho que se discutía un poco dentro del peaje? La libre circulación. La libre circulación. Tenía que existir, aparte del peaje, debería existir otra vía donde no se pague. Claro, que habíamos dicho que esa era una opinión de mucho tiempo, que al final la Corte dijo no hace falta la vía alternativa en la medida de que el valor del peaje no sea prohibitivo para quien necesite transitar. Si fuera prohibitivo, ahí sí habría un impedimento a la libertad de circulación. Bueno, esta libertad de circulación garantizada en la Constitución, ya lo vamos a ver en las clases siguientes, no en la de hoy, en uno de sus artículos, 9 en adelante, 9 al 13 de la Constitución Nacional, dice que está prohibido el establecimiento de aduanas interiores. Es uno de los puntos de la Constitución que tienden a que se respete esa libertad de circulación territorial. Libertad de circulación no solo de personas, sino también de bienes. La libertad de circulación es para todo. Y sin embargo, ¿han escuchado hablar en alguna otra materia o donde sea del área aduanera especial de Tierra del Fuego y de las zonas francas? Sí, profe. Bueno, esos son territorios aduaneros especiales. Funcionan, aunque no se los llame como tal, porque la Constitución dice que no deberían existir como aduanas interiores. Justamente lo que la Constitución dice que no debería existir, existe. Y hubo un caso, esto se lo doy simplemente para ilustrarlo respecto de que no se cumple con la Constitución escrita, siempre, en todos los casos. Hubo un caso hace muchos años, pero no tanto, debe hacer 30, donde
una persona introdujo bienes que se producían dentro del área aduanera especial de Tierra del Fuego hacia el país. Y eso, desde el punto de vista de la legislación, es como una importación. ¿Y qué pasa cuando queremos importar bienes de manera ilegal? ¿Cómo se llama eso? Contrabando. Contrabando, exactamente. Bueno, era un caso de contrabando. Pero cuando uno analiza la figura del contrabando, la descripción legal, penal del contrabando, dice la introducción de mercadería o exportación, dependiendo del caso, pero en el caso de importación es desde el exterior hacia el país. Entonces, este caso de este hombre, el tema era cómo se lo encuadraba legalmente. Este caso lo resolvió la Corte Suprema y la mayoría, o sea, la decisión de la Corte fue que eso era contrabando y que se lo castigaba como tal. Pero la minoría de la Corte, 3 de los 7 jueces de la Corte de ese momento dijeron: oigan, compañeros, a lo otro, si decimos que esto es contrabando, estamos reconociendo que en el país existe aduana interior y la Constitución dice que no se puede. Bueno, los jueces de la Corte decidieron que era contrabando. Entonces, no dijeron eso es una aduana interior, pero la resolución del caso tácitamente aceptaba que eso era una aduana, porque de lo contrario no cabía la figura del contrabando. Entonces, en muchos aspectos como ese, uno ve lo que está escrito en la Constitución y lo que termina sucediendo y dice: o la leí mal a la Constitución, o agarré la Constitución de otro país y me equivoqué cuando estudié. Y en el ámbito tributario se ve muchas violaciones de la Constitución, más seguido de lo que resulta tolerable o de lo que uno podría aceptar como, si bien ninguna desviación de la Constitución es aceptable, pero acá nos pasa demasiado seguido con un montón de cosas. Otro caso que les planteo es lo siguiente. ¿Ustedes han escuchado hablar del impuesto a las ganancias? Tienen que haber escuchado hablar porque todo el mundo se queja, o porque lo tiene que pagar o porque corre el riesgo de tener que pagarlo. De acuerdo a la clasificación de impuestos que hemos visto la clase pasada entre directos e indirectos, ¿recuerdan a cuál pertenecía el impuesto a las ganancias? ¿Y los impuestos a los patrimonios? Sí, al directo. Directo. Directos, sí. A los directos. ¿Ustedes saben quién, entre nación, provincia y municipio, quién lo ha creado, quién lo estableció al impuesto a las ganancias? Que todos conocemos. Nación. La nación. La nación. Yo le agrego más datos. La Constitución, ya lo vamos a ver más adelante en esta misma clase, en una parte dice que la competencia para establecer tributos directos le corresponde de manera exclusiva y permanente a las provincias. Y que la nación, solo por excepción, puede hacer uso de la facultad de establecer impuestos de tipo directo. ¿Vamos claro hasta ahí? Sí. Sí, profe. Y la nación, en esos casos de excepción, tienen que deberse a situaciones en las cuales, así lo dice la Constitución, la defensa común
la seguridad y el bienestar general así lo requieran. Pero dice, en caso de excepción. El impuesto a las ganancias, con ese nombre, creo que viene desde el año 1973. Pero el mismo impuesto, con otro nombre, impuesto a los réditos, viene vigente desde 1943. O sea, estamos al bordecito cada vez más de los 100 años. ¿Cómo compatibilizamos potestad permanente y exclusiva de las provincias sobre ese impuesto con la potestad, en caso de excepción sobre ese tipo de impuesto de la nación, con que esté vigente desde hace casi 100 años? ¿Cómo compatibilizaríamos esas tres ideas? O sea, ¿les parece una situación constitucionalmente razonable, sostenida en el tiempo? ¿Se puede estar en estado de emergencia 100 años seguidos? A eso me refiero. No, profe. Y no, no. Y es difícil. O sea, nosotros sabemos que no tenemos la vida fácil en el país. Ahora, Caso excepcional. el caso excepcional que prevé la Constitución lo tenemos hace casi 90 años y no paró nunca, ni un año. Entonces, ¿qué es lo que se hace siempre? Desde que se estableció el impuesto, se dijo, bueno, es de emergencia por 2 años, hasta 1945. Y cuando se estaba por terminar la vigencia en el 45, bueno, se prorroga por 2 años, y por 2, 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 y la última prórroga la tenemos hasta el 31 de diciembre del 2022. Y ya saldrá otra ley que la prorrogará de nuevo, lógicamente. No es que nos vamos a dar el gusto de presenciar el fin de la excepcionalidad en la recaudación del impuesto a la ganancia por la nación. Digo, les pongo esto como ejemplo para que ustedes vean cómo siempre, de alguna forma, la Constitución se está violando. Y uno dice, no, no se viola, porque hay una ley que establece, declara el estado de emergencia. Y esa ley después se prorroga, lo que es un mecanismo constitucional válido. Bueno, sí, pero sí, no digo que sea, que no haya respetado los pasos legales, digo, ¿realmente se cumple la Constitución? Con tantas prórrogas, se puede asumir que permanentemente esté un estado de emergencia y es difícil, digamos, asumir eso. Pero bueno, ahí tienen otra muestra de cómo se buscan las formas de que lo que dice la Constitución se pueda torcer un poquito, aunque sea por vías legales. ¿Queda claro hasta acá, chicos? Profe, el nuevo impuesto a la riqueza también sería otro caso de impuesto directo creado por nación. Sí, sí, porque recuerden que el otro caso de impuestos directos sería el de los impuestos que gravan los patrimonios. Y este impuesto a la riqueza grava no el patrimonio entero, pero grava bienes del patrimonio. Así que sí, sería otro impuesto directo. Sí, sí, sería. Ya la vamos a ver, las distribuciones como las menciona la Constitución, pero la Constitución dice esto debería ser de las provincias de forma permanente y exclusiva. Encima dice exclusiva. Después dice la Constitución, la nación va a poder, en casos de excepción, por eso, tema de defensa, seguridad común, bienestar general, etc. Pero sí, es otro caso de impuesto directo. ¿Alguna otra duda, chicos, hasta acá? Unita, profe. Sí. ¿Por qué, si dice impuesto a las ganancias, por qué se calcula sobre el sueldo, digamos, sobre los haberes? Porque esto ya lo vamos a ver, ya les digo en qué unidad. A partir de la unidad 6 se empieza a estudiar el derecho tributario material.
En el derecho tributario material se estudia la obligación tributaria, que es la obligación de pago, la principal de todas las obligaciones que tiene el contribuyente. Esa rama del derecho tributario, esa subdivisión, es la que la contadora Simensen le debe haber mencionado como que es la que se considera verdaderamente autónoma. Una de las características de la autonomía del derecho tributario sustantivo o material es que puede tomar términos que uno conoce de otras disciplinas, de otro derecho, toma esos términos y le da un concepto propio. Otra característica de la autonomía es que crea institutos, o sea, crea cosas que no existen en otras ramas del derecho. Entonces, por ejemplo, Pecho pregunta, ¿por qué? ¿Qué tiene de ganancia un sueldo? Es la pregunta de él. Y es la pregunta que en realidad vienen respondiendo a través de muchos fallos, distintas instancias judiciales, incluso la Corte, acercándose cada vez más a la idea que ya viene desde hace años, solo que no hay una definición tajante, de que la jubilación no tiene nada de ganancia, nada, sino que tiene otra naturaleza. Pero ¿qué pasa? Volviendo al tema de la autonomía del derecho tributario. Si uno piensa en la jubilación, dice, pero esto no es... Uno cuando piensa en ganancia, en realidad, uno lo relaciona casi inmediatamente, por no decirles casi exclusivamente, con lo que es una actividad comercial. Precio de venta menos precio de costo, esto es ganancia. Después uno un sueldo no lo identifica como ganancia. A un honorario que uno cobra por la tarea profesional, uno no lo identifica con el concepto de ganancia, por más que haya un ingreso, un gasto y una diferencia. Uno identifica ganancia comercialmente. Bueno, la ley de impuesto a las ganancias, como muchas leyes impositivas, dice qué es ganancia para la ley de ganancia. Da un concepto propio de ganancia. Cuando la ley de ganancia da el concepto propio, dice, las ganancias alcanzadas por este impuesto, esto ya lo van a ver el año que viene si Dios quiere, las ganancias que van a estar alcanzadas por este impuesto son las que cumplan este concepto que les doy acá abajo, en el artículo 2, o si están mencionadas expresamente en alguno de los artículos que nos indican las distintas categorías de ganancias, que en el impuesto a la ganancia son 4 categorías. Una de esas categorías, la cuarta, es la que describe las ganancias provenientes de las actividades de tipo personal. Una de las cuales son los ingresos por salario, sueldo, en relación de dependencia. Entonces, como la propia ley de ganancias dice, ganancias alcanzadas son las que cumplan este concepto que les doy más abajo, no lo veo ahora, o si están mencionadas en los artículos. Y una de las menciones de los artículos son los sueldos. Entonces, ¿qué tiene de ganancia? Nada, solo que está mencionada como ganancia en la ley. Y la ley dice, son ganancias para esta ley las que estén mencionadas en esta ley. Esa es la explicación, Pecho. Gracias, profe. De nada. Yo ¿Profe? le había dicho, sí, ¿En qué se basa que solamente los impuestos directos sean competencia de la provincia? ya lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Cómo es tu nombre? Franco. Franco, ya lo vamos a ver dentro de un rato, ya vamos a ver propiamente el artículo de la Constitución que dice eso. Ya, ahí le vamos a encontrar la explicación a todo esto. Bien, gracias. De nada. Habíamos dicho, dentro de los contenidos que íbamos a ver en la clase, que entre las, no en la clase de hoy, en las clases referentes a derecho constitucional tributario, que se iban a analizar cuáles son los límites que pone la Constitución.
¿Pero a qué le pone límite la Constitución? A los estados. Le pone límite a los estados precisamente para protegerlo a los contribuyentes del exceso de exigencia de tributo por parte del Estado. O sea, todos esos límites, que son garantías constitucionales, están en la Constitución para protección del ciudadano, para protección del contribuyente. ¿Y de qué lo protegen al contribuyente? Y ahí vamos a uno de los temas de hoy, de la potestad tributaria del Estado, de los poderes tributarios del Estado. ¿Y qué es el poder tributario del Estado? Ya hemos hablado en un montón de derechos, digo de los que estudiaron antes, del poder de imperio del Estado. El Estado tiene un poder de imperio, un poder de establecer obligaciones a los ciudadanos. La potestad tributaria es una manifestación de ese poder de imperio del Estado. Es una de las formas a través de las cuales ese poder de imperio del Estado se manifiesta. Y se manifiesta, en este caso, en el ámbito tributario. ¿Y qué implica esa potestad tributaria? La de crear un tributo, y cuando me refiero al Estado, me refiero al Estado nacional, provincial o municipal. Crearlo al tributo, modificarlo, suprimirlo, establecer lo que se llaman exenciones o beneficios tributarios, ya vamos a ver qué son, y también forma parte del poder tributario la potestad sancionatoria. Es parte del poder tributario, pero la estudiamos nosotros en una unidad diferente, en la del derecho penal tributario. Pero esa potestad de decir, hacer esto va a constituir una infracción, y si se comete esta infracción, la pena o la sanción va a ser tal otra, es parte del ejercicio del poder tributario. ¿Recuerdan la clase anterior cuando dijimos que todas las leyes tributarias describen hechos imponibles? ¿Qué eran los hechos imponibles? Hechos que tienen esto forma parte de estudio de otra unidad, pero hechos que tienen un contenido económico y que si se dan en la realidad, originan la obligación de pagar el tributo para ese que lo realizó. Y habíamos dicho que dentro de la especie impuestos, dentro de los recursos tributarios, no había ningún servicio que el Estado preste que se identifique, que se pueda individualizar en el contribuyente obligado al pago. Y decíamos, el impuesto, el que lo debe exclusivamente porque ha realizado el hecho imponible previsto en la ley. Está completamente desvinculado de cualquier servicio que el Estado preste y que sea individualizable en ese sujeto. Si cuando se realiza el hecho imponible surge o nace la obligación de pagar un impuesto, la finalidad de las exenciones, que son otras normas legales, igual que el hecho imponible, a través de la cual, a pesar de que se realice un hecho imponible, no nace la obligación de pagar. Entonces, por ejemplo, si dentro de la ley de ganancias, es un ejemplo, no digo que exista esto que les voy a decir, pero lo pongamos de ejemplo a ganancias. Dentro de la ley de ganancias dice, van a constituir ganancias los sueldos en relación de dependencia. Entonces uno dice, bueno, cualquiera que gane un sueldo en relación de dependencia va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Y después viene una ley también, y dice, van a estar exentos del impuesto a las ganancias los sueldos en relación de dependencia de todo el personal de salud, de las fuerzas de seguridad y de todos los auxiliares que presten servicio de salud
o de seguridad durante la pandemia. Entonces, alguien ha realizado el hecho imponible previsto en la ley. Obtuvo un sueldo, lo ganó, lo cobró. Desde ese punto de vista, hasta ahí dice, está alcanzado por ganancia. Pero hay otra norma que dice que están exentos. ¿Quiénes? Estos. O sea, a pesar de que se realiza un hecho imponible, no hay obligación de pago. ¿Queda claro lo que es una exención? Hay exenciones, ya lo van a ver más adelante, en todos los tributos de distinto tipo. La finalidad de las exenciones es cumplir con una finalidad social, política o económica que se considera útil a toda la sociedad. A pesar de que el beneficio sea para algunos, es por una finalidad que se considera de utilidad general. Y un beneficio tributario es un concepto similar al efecto que produce la exención. En la exención no nace la obligación de pago. Cuando hay un beneficio tributario, que también tiene que ser establecido por ley, nace la obligación de pago por haber realizado el hecho imponible, pero o por un importe menor al que hubiera correspondido, o se dan facilidades extendidas en el pago en el tiempo. Esos son beneficios tributarios. Todos esos conceptos, establecer un tributo, establecer un beneficio tributario, establecer una exención, describir infracciones, establecer sanciones, modificar un tributo, una exención, etcétera, suprimirlo o derogarlo, todo eso es parte del derecho constitucional tributario. ¿Queda claro? Bien. Y cuando hablamos de límites, yo le decía, ese es el límite a esa potestad tributaria de los estados, a la potestad de establecer todo eso. ¿Por qué se le pone un límite? Como le decía, los límites en salvaguarda de los derechos de los contribuyentes. ¿Y cuál es el principal de los derechos de los contribuyentes frente al poder del Estado de establecer tributos? ¿Cuál se le ocurre que es el principal derecho que se ve afectado? ¿El derecho a la propiedad privada? El derecho a la propiedad. Ese es el principal de los derechos afectados. No el único, pero el principal. Porque estamos hablando de que alguien me va a exigir que yo entregue algo mío, el dinero. Entonces, si el dinero es mío, está protegido por el derecho de propiedad, pero ahí hay que compatibilizarlo con otro derecho, el del Estado de cobrar tributos, que es un derecho que también está en la Constitución. Entonces hay dos derechos que se contraponen. Y no quiere decir que uno esté por encima del otro. El Estado tiene el poder de imperio, establece un tributo. Pero una vez que lo estableció a través de una ley, la relación que se genera entre el Estado y los particulares es una relación de iguales, es una relación de derechos. Una relación que garantiza a través de la Constitución que no sea vulnerada por el poder del Estado. Entonces, la propia Constitución, la que le marca los límites a ese poder tributario del Estado. Esto ya lo van a ver propiamente en las clases que vienen cuando se estudien cada uno de los límites a esa potestad tributaria. ¿Y qué características tiene esa potestad tributaria? Tiene 4 características fundamentales. La potestad tributaria o poder tributario, lo mismo, es abstracto o abstracta si estamos hablando de la potestad. ¿Qué implica que sea un poder abstracto? De que existe más allá de que el Estado lo ejerza o no a ese poder. Ese poder existe porque existe el Estado. Porque el Estado tiene ese poder de imperio propio de la existencia del Estado. No puede no existir la potestad tributaria porque sería como decir no existe el Estado.
Entonces, más allá de que el Estado la ejerza o no a esa potestad, la potestad existe. Por eso se le dice que es abstracta. Segunda característica, que se relaciona con la anterior, es una potestad permanente. No desaparece. Existe mientras exista el Estado que tiene y que ejerce esa potestad tributaria. No puede ser temporaria porque implicaría reconocer que la existencia del Estado es temporaria. Entonces, esa potestad tributaria es permanente, siempre existe mientras existe el Estado. Otra característica relacionada con la anterior, la potestad es irrenunciable. El Estado no puede renunciar a esa potestad como diciendo, no la voy a ejercer, que la ejerza otro a esta potestad tributaria. Porque a la vez que es un derecho del Estado, el ejercicio de esa potestad es una obligación. ¿Por qué? Porque esa potestad tributaria es la que le va a permitir, entre otras, obtener los recursos que va a necesitar para poder satisfacer las necesidades públicas. El Estado se ha creado, se ha constituido para satisfacer esas necesidades. Entonces, no puede renunciar a algo que obligatoriamente debe cumplir, recaudar para gastar, para satisfacer necesidades. Y además es indelegable. No puede delegarla a esa potestad tributaria en alguien más. Solo puede ser ejercida por el Estado. Una vez que se ha creado el tributo, a través de una ley, lo que el Estado puede delegar es la potestad de cobro, no la potestad tributaria. La potestad de cobrar un tributo no se identifica con la potestad tributaria. La potestad tributaria es crear un tributo, todo lo que hemos dicho antes, exenciones, beneficios tributarios, derogarlo, etc. La potestad de cobro puede tenerla el mismo Estado, o puede ser que la delegue en otro, pero lo que delega es la potestad de cobrar. Y ya hemos visto ejemplos de esto. Cuando hemos analizado el peaje, yo le dije, ¿quién cobra el peaje? ¿El Estado o una empresa? Y esa empresa que cobra el tributo tiene lo que se llama competencia tributaria, la competencia de cobro de un tributo. El Estado no le delegó a la empresa que cobra el peaje la potestad tributaria de crear un tributo. Le dio la posibilidad de cobrarlo, pero es un tributo que estableció el propio Estado a través de una ley. Y lo mismo pasa en el otro ejemplo que hemos dado de el derecho de ejercicio profesional o demás actuaciones que pagamos entre los consejos profesionales. Lo que cobran los consejos profesionales es un tributo, pero no lo crean, está creado por la ley que les delega la potestad de cobro del tributo. Lo único que hacen los consejos profesionales, porque le da la ley, es la posibilidad de fijar un monto con el que ese consejo profesional, colegio o lo que fuera se va a autofinanciar. Pero la potestad tributaria siempre es del Estado. ¿Quedan claras las características? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Profe. Sí. Les decía que no. No. Bueno. Ahora, este poder, esta potestad tributaria que estamos analizando. Otra discusión que se ha dado durante mucho tiempo es la siguiente. Mamá, necesito ir a la clase con Facundo. Esa potestad tributaria que tienen los estados, ¿es toda del mismo nivel jerárquico? ¿Tienen todos los niveles de estado una potestad tributaria originaria? ¿O hay solo un poder que tiene una potestad originaria y ese poder se la delega en parte a los demás?
Pero poder no habíamos dicho, profe, que es indelegable. ¿Cómo se la puede delegar si es indelegable? Sí, es indelegable, pero de la delegación que estamos hablando es una delegación de tipo constitucional, efectuada a través de una constitución. Entonces, siendo constitucional la delegación, no podemos estar hablando de algo ilegal. Lo que no se puede es delegar una competencia que otorga la Constitución y otorgársela a alguien que no marca la Constitución. Entonces, siempre hubieron discusiones respecto de si nación, provincia y municipio tienen todos potestades originarias, o si alguno tiene potestad delegada y el otro originaria, y por lo tanto una potestad mayor. Y en realidad nunca hubo un acuerdo total y unánime, sino que se han planteado tres posiciones distintas. Una de esas dice lo siguiente: no hay diferencia de jerarquía entre la potestad tributaria de la nación, la de las provincias y la de los municipios. Todas las potestades tributarias son del mismo nivel jerárquico. La única diferencia es el ámbito de actuación de cada uno. Pero jerarquías, ninguna por encima de la otra. Todas tienen, nación, provincia, municipio, potestades tributarias originarias. Una segunda posición dice lo siguiente: y si identificamos potestad tributaria originaria con quien la tenía antes de que se sancione la Constitución, diríamos que la potestad tributaria originaria pertenece exclusivamente a las provincias. Porque a través de la Constitución, las provincias le han delegado poder a la nación, entre otros el tributario. Es más, dice esa posición, la misma Constitución dice que las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación. Entonces las únicas que tienen potestad tributaria originaria son las provincias. Y tanto la nación como después los municipios tienen potestades tributarias delegadas. Y una tercera posición dice lo siguiente: para definir si una potestad tributaria originaria o derivada, hay que ver cuáles están mencionadas expresamente en la Constitución y cuáles no. ¿Qué es lo que dice la Constitución respecto de las potestades de cada una? Y ya vamos a ver, en ese artículo que hace rato le dije a Franco, que ya íbamos a ver más adelante, que de dónde salía esto de los impuestos directos, etcétera, que la Constitución, cuando distribuye el poder tributario, menciona a la nación y a las provincias. Y la única referencia que hace a las municipalidades es cuando les dice a las provincias: ustedes, provincias, tienen que dictarse una constitución de ustedes que asegure el régimen municipal. Y en otro artículo les dice: tienen que garantizar ese régimen municipal autónomo, dotándolo de los recursos necesarios y reglando su alcance. Pero es como que la Constitución no lo menciona a los municipios directamente dándoles una potestad, sino diciéndole a las provincias que tienen que garantizar el funcionamiento de los municipios. Entonces esta tercera posición dice: la potestad tributaria originaria es de la nación y de las provincias, y la de los municipios es delegada. ¿Queda claro? Profesor, disculpe, es una pequeña duda nada más. Entonces, ¿potestad tributaria vendría a ser lo mismo que el poder tributario? O sea... Es lo mismo. Bien, Son gracias. dos expresiones que significan exactamente lo mismo. Bien, gracias. De nada. En otra parte, yo ahora le dejé simplemente planteado el tema de las potestades municipales, porque hay
un punto específico de la unidad de constitucional que habla de la potestad tributaria de los municipios. Ya lo vamos a ver cuando llegue el momento de tratar esos puntos, no en la clase de hoy. Déjenme que le busque una cosa. Profe, disculpe. Sí. En base a los criterios que nos nombró de las potestades, ¿con cuál nos quedaríamos? No, usted tiene que saber los tres. No Ujú. nos quedamos con ninguno. Bien, gracias. De nada, Franco. Ya cuando llegue el momento de ver lo que son las potestades de los municipios, ahí sí vamos a elegir uno. Ahí sí vamos a elegir uno. ¿Han entrado en esta página alguna vez? Sí, No, alguna Bueno, vez sí. Fíjense Sí. la dirección web, digamos. Igual, acá se la voy a dejar en el chat. Cuando lo encuentre, digo, ¿no? Ahí la tienen. Volvemos a la página. En esa página, ustedes pueden encontrar en legislación nacional. Ustedes pueden encontrar cualquier tipo de norma desplegando acá, ley, decreto, resolución, etcétera, ubicándola por número. Si es ley, por ejemplo, no sé, la Ley General de Sociedades, no hace falta poner el año. Directamente buscan y ahí les sale la ley. O sea, no les hace falta, me refiero, tratándose de legislación nacional, muchas veces comprar un texto. Tampoco imprimirlo entero, porque muchas veces no todo es lo que sirve. Y dentro de las búsquedas, por ejemplo, acá también pueden buscar resoluciones. En el caso de buscar resoluciones, ayuda ahí sí para minimizar la búsqueda, ponerle un número, no sé, 1 del año 2021, y uno busca, y fíjense, empiezan a salir un montón. ¿Por qué? Porque hay muchos organismos. Entonces, cuando uno puede refinar consulta, entre las cosas que uno puede buscar es de cuál dependencia. Y ahí están todas las dependencias nacionales. Por ejemplo, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, de acá pueden sacar muchas normas. Y entre otras cosas, esta es la parte inicial de la página, la primera que vimos. Fíjense que acá están la Constitución Nacional y también están los códigos nacionales. Código Civil y Comercial, acá tienen todos los códigos. O sea, muchas de las cosas que veamos acá las pueden sacar de esta página. Yendo a lo que nos interesa, y fíjense en los códigos, perdón, que está el civil y comercial de ahora y también está el Código Civil, que ya no es el vigente, desde el 2015, pero están. Y está la Constitución Nacional. Y dentro de la Constitución Nacional, ahora vamos a ver la duda de Franco y un poco lo que estábamos hablando al comienzo. Fíjense lo que dice el artículo 75. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Porque ahora ya no los veo a ninguno de ustedes
Sí, profe. Sí. Sí, profe. Fíjense lo que dice. Corresponde al Congreso. Esta es la Constitución Nacional, se refiere al Congreso de la Nación. Y el punto 1 dice, legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la nación. Estos derechos de importación y exportación, aunque se les llame derecho, son tributos. Lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un montón de fallos. Esos son tributos. Y son tributos de tipo indirecto, porque graban consumos, graban gastos. Cuando yo importo o exporto un bien, en realidad hay un gasto de por medio. Si yo importo, el gasto lo hago yo. Si yo estoy exportando, el gasto lo hace alguien de afuera. Pero el gasto, el consumo, es una manifestación de capacidad contributiva de los impuestos indirectos. Entonces, estos derechos de importación y exportación son impuestos indirectos, pero que se les llama externos, porque son por operaciones internacionales, para diferenciarlo de lo que son internos. En definitiva, el derecho de establecer y percibir estos tributos a la importación y exportación, según la Constitución, ¿de quién es? ¿Nación y provincia? ¿Nación, provincia y municipalidades o solo nación? Nación. Solo nación. Solo nación. Esos derechos de importación y exportación son potestad exclusiva y permanente de la nación. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos al punto 2. Fíjense, ya de por sí, el tamaño del punto 2, bastante más largo que el 1. El punto 2 dice, imponer contribuciones indirectas, recordemos que estas también son indirectas, pero externas. Establecer contribuciones indirectas, no confundan esto con contribuciones especiales, esto está dicho con el sentido de tributos, no de contribuciones especiales dentro de la clasificación que vimos la clase pasada. La Constitución utiliza esta expresión para referirse a los tributos en general. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Entonces, los tributos de tipo indirectos, ahora internos, para diferenciarlos de estos otros, ¿a quién corresponde? A la provincia, entonces. ¿Solamente? A la Provincia y nación. nación. Nación y provincia. A los A la dos. La Constitución les da potestades sobre los tributos indirectos internos de forma permanente y concurrente tanto a la Nación, Congreso, con facultad del Congreso, como a las provincias. ¿Sí? Entonces, esto exclusivamente de la Nación, tributos indirectos internos, concurrente y permanente entre nación y provincias. ¿Está claro hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien. Miremos lo que sigue. Seguimos. Facultad del Congreso de la Nación. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bienestar general del Estado lo exija.
por tiempo determinado y dadas estas situaciones de excepcionalidad y emergencia. Entonces, esa potestad sobre los impuestos de tipo directo, como ganancias o sobre los patrimonios, ¿de qué forma la Constitución, algo que ya hemos dicho, se lo otorga al Estado Nacional? Siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Y por tiempo determinado. Indeterminado. Ese tiempo determinado que decimos que viene hace casi 100 años. Entonces, esta potestad nosotros la identificamos como, ya vamos a ver después, como permanente y exclusiva de las provincias y solo con carácter de excepción para la nación. ¿Queda claro hasta acá? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Bien. sí, sí. ¿Cuál les parece a ustedes que sería, algo ya me contestaron hace rato, que sería la consecuencia que sobre estas contribuciones indirectas tengan facultad concurrente nación y provincia? O sea, las dos, nación y provincia, pueden crear tributos de tipo indirecto de forma permanente y concurrente. Por ejemplo, el IVA. Por ejemplo, el IVA. O que la nación haga un uso permanente de esta facultad que es excepcional, que en realidad le corresponde de manera permanente y exclusiva a las provincias. ¿Cuál piensan ustedes que es la consecuencia de que se cumpla con lo que la Constitución dice? Que concurran nación y provincia sobre los mismos tributos. La doble imposición. ¿Están todos de acuerdo con la compañera? Yo sí. Yo también, no sé los demás. Sí, sí. Ahora sí, bueno. Entonces, si la Constitución está previendo esto, ¿uno podría decir que la doble imposición es inconstitucional? Si la propia Constitución lo está previendo. No, No. no porque está autorizado. Indiscutiblemente que la doble imposición interna está prevista en la Constitución. Volvemos a la charla del origen, del comienzo de la clase. Si la Constitución está previendo esto, la propia Constitución deberá, y eso forma parte del derecho constitucional tributario, prever mecanismos de coordinación. ¿Para qué? Para evitar que la doble o múltiple imposición lo termine agrediendo al patrimonio, a la propiedad de ese contribuyente por encima de sus posibilidades. Porque ya lo van a ver cuando se analice uno de los límites constitucionales, que es la no confiscatoriedad. ¿Qué dice ese principio? Dice, está bien, los tributos se deben crear por ley. Perfecto. Pero no alcanza para que el tributo sea constitucional, que sea creado por ley. Es el requisito formal. Se debe crear y establecer a través de una ley. Ahora, si esa ley establece un tributo de tal magnitud que la haga desaparecer a la propiedad del contribuyente, ese tributo es confiscatorio y es, por lo tanto, inconstitucional. Entonces, no alcanza con que un tributo sea establecido por ley para que ahí esté todo bien. No. Además, hay que analizar su constitucionalidad desde el punto de vista de otros límites, entre otros, el de la confiscatoriedad. Entonces,
Hay dos tipos de múltiple imposición que se van a dar. Ya sabemos cómo se comparten estas potestades entre nación y provincias. Entonces uno dice, a ver, si la ejercen nación y provincia a esa potestad que le da la Constitución, se daría la siguiente situación, por ejemplo, que la nación tendría un IVA y cada provincia tendría un IVA nacional y un montón de IVAs provinciales. Y se daría la situación de que cada provincia tendría un impuesto a la ganancia provincial y que además, dándose situaciones de emergencia, existiría un impuesto a la ganancia nacional. Más el resto de tributo indirecto que establezcan en concurrencia nación y provincia, aparte del IVA, más, si dijéramos, ya veremos, cuando analicemos eso, que la potestad tributaria del municipio es originaria y tiene amplios poderes, y encima todo lo que sancionen los municipios. Entonces, contribuyente, como ese viejo dicho, diría, no me peguen, soy Giordano, porque lo están cacheteando desde todas partes con los tributos. Y la capacidad del contribuyente es la misma, es una. Cuando gana un peso, a ese peso se lo empiezan a tironear de todas partes. Va a decir, ¿yo con qué me quedo? Ahí vienen los límites de la Constitución. Entonces, para evitar eso, hay un primer gran mecanismo de coordinación financiera de las potestades tributarias de nación, provincia y municipio, que es la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Hay muchos mecanismos que se prevén en las constituciones para evitar esto. Uno de los mecanismos, no es el nuestro, es decir, separo las fuentes. Le doy a la nación, por ejemplo, los impuestos directos, a las provincias solo los indirectos, así no vamos a tener problemas. ¿Pero qué implica eso? Sacarle derechos, quitarle potestad tributaria a los estados, a la que válidamente deberían poder recurrir porque cada estado tiene sus necesidades. Entonces, hacer una cosa así no tiene una utilidad garantizable en el futuro. Porque si con los tributos de tipo indirecto, por ejemplo, a las provincias no le alcanzara para satisfacer las necesidades que tiene que satisfacer, y si no pudiera establecer directos, porque la nación se lo dio exclusivamente a la Constitución se lo dio exclusivamente a la nación, lo que haría la provincia inmediatamente es empezar a incrementar los montos de esos tributos indirectos hasta un nivel insoportable. Y lo mismo pasaría con la nación si el directo no le alcanza. Lo empezaría a aumentar hasta niveles insostenibles. Entonces, para evitar todo eso, otro de los mecanismos que se prevé, que existen, no son los únicos, es el mecanismo de la participación que nosotros le llamamos de coparticipación a través de la Ley de Coparticipación Federal. ¿Qué implica esa Ley de Coparticipación Federal? Es la 23.548, que está vigente desde el año 1988, y que implica distribuir de una determinada forma esas potestades que marca la Constitución. Hay una cuestión que por ahí si la leen se les puede presentar una confusión, pues yo se las quiero aclarar ahora. Hace rato dijimos que una cosa era el poder tributario de crear tributo a través de leyes y otra la competencia tributaria, el poder o la potestad de cobro, que la puede tener alguien que incluso no sea el Estado. Muchas veces,
en los libros, cuando se habla de este artículo 75, se habla de la distribución de competencia tributaria entre nación y provincia. Y uno dice, ¿pero qué competencia no era el poder de cobro? Sí. ¿Y por qué le llaman distribución de competencia a esto si lo que está distribuyendo la Constitución es la propia potestad tributaria sobre qué tributos se lo puede ejercer? Y esto lo tienen que entender del siguiente modo. Supongamos un caso judicial. Si ustedes tuvieran un problema, por ejemplo, de herencia, que hay que resolverlo judicialmente, ¿ustedes creen que lo pueden plantear ese problema ante cualquier juez? Por ejemplo, ¿pueden ir ante un juez en lo comercial? No. No. ¿Ante un juez penal? Tampoco. Tampoco. ¿Juez de quiebra? Tampoco. Menos. ¿Un juez de familia? Sí. Bueno, todos los jueces tienen lo que se llama jurisdicción. Es una potestad, un poder. Jurisdicción viene de una composición de palabras que en latín quiere decir el derecho. Eso quiere decir jurisdicción. Entonces todos los jueces tienen jurisdicción. Tienen la potestad de decir el derecho. Sería un equivalente a la potestad tributaria. La tienen todos los estados. ¿Qué es lo que hace la Constitución en el 75? Le asigna competencia. Dice, esa potestad tributaria la vamos a dividir así. O sea, tiene el mismo nombre que la potestad de cobrar, competencia tributaria, pero tiene otro alcance este término de competencia, en este caso el artículo 75. Entonces, un juez que tiene la potestad de decir el derecho, no puede decir el derecho en cualquier causa. ¿Por qué? Porque el ordenamiento procesal le asigna competencia, lo mismo que acá, y le da a uno competencia en lo penal, a otro competencia en lo comercial, a otro competencia en lo que es quiebra, a otro competencia de familia, etc. Entonces, todos los jueces tienen jurisdicción, sí, pero con competencia en determinada área. Eso es lo que hace la Constitución con el poder tributario en este artículo 75. ¿Queda claro el asunto? ¿Estamos? Bueno. Volvamos acá. Entonces, en ese primer mecanismo de coordinación financiera, ¿cómo lo soluciona la Constitución? Y fíjense lo que dice este párrafo del punto 2 del artículo 75. Una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. Entonces, ya me empieza a decir la Constitución cómo se va a solucionar ese problema de doble imposición que la propia Constitución ha previsto. Entonces dice, se va a solucionar a través de una ley convenio, que es la Ley de Coparticipación Federal, sobre la base de acuerdo entre nación y provincias. ¿Y por qué se le dice ley convenio? Porque es una ley que dicta la nación, la Ley 23.548, a la que las provincias adhieren a través de leyes dictadas por sus propias legislaturas provinciales. Ese es el mecanismo. Pero la propia Constitución prevé la forma de atenuar o minimizar los efectos negativos de esta doble imposición que está previendo en sus propias normas. Acá dice que esa ley convenio tiene que tener como Cámara de Origen el Senado, ser sancionada con mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, etc. Pero dice cosas
dice cosas que uno ve, y las ve a través del tiempo, que son apartamientos de la Constitución. La Constitución es hermosa, dice cosas hermosas y que se deberían cumplir, pero que se cumplan es otra cosa. Y fíjense lo que dice acá. Y esto es solo una curiosidad de tipo ciudadano. Esto no es que se los vamos a preguntar con carácter definitorio en un examen. Dice, no habrá transferencia de competencia, de servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. Entonces uno dice, la Constitución está obligando a que si el Estado Nacional se hace cargo de un servicio y se lo transfiere a la provincia, debe dotarla a la provincia de los recursos suficientes para que para sostener ese servicio que le está transfiriendo. Entonces, digamos, la Constitución está diciendo lo que se debería hacer y esto se hace y ya hemos visto durante mucho tiempo que esto no se hace. Y lo mismo pasa que ya lo vamos a ver en otra clase. Acá está este artículo donde dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. ¿Dónde está? Acá está. Fíjense lo que dice este artículo. Cada provincia dicta su propia constitución, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. ¿Qué es lo que le está diciendo en ese artículo la Constitución a las provincias? Y que lo ha ratificado la Corte. Ustedes, provincias, tienen que dotarla a la municipalidad de suficientes recursos para que se puedan desenvolver. Y esto tiene relación con esto. No le pueden transferir a las municipalidades tantos servicios, sobre todo a las municipalidades que están en contacto directo con los ciudadanos, con el vecino, sin que le den la posibilidad de que cuenten con los recursos suficientes. Entonces es una responsabilidad de la provincia que el municipio tenga una potestad tal que le permita cumplir con sus propias finalidades. Entonces, como vemos, la Constitución misma está marcando la pauta de cómo solucionar el problema de la doble imposición que ha creado, pero también le da pauta en cómo tienen que comportarse entre nación y provincias para, digamos, para que ese mecanismo que ha previsto esa ley de coparticipación funcione correctamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? La distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y entre estas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto, será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Entonces, uno lee lo que dice la Constitución y dan ganas de pararse y aplaudir. No me digan que no le acaba de dar ganas de pararse y aplaudir lo que dice la Constitución. Es que es para aplaudirlo. Ahora el tema es que no se cumple. El tema es que no se cumple. Dice, contemplando criterio objetivo de reparto.
¿Y cuál es el criterio objetivo del reparto? Si en el interior todos sabemos que la inmensa cantidad de los recursos van a Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Y que al interior viene en la medida de lo que se vaya necesitando y mientras más simpatía haya de los gobiernos provinciales con el nacional, mejor. Y la simpatía no es un criterio objetivo del reparto, como dice la Constitución. Pero lo mismo nos pasa desde nuestras provincias, desde nuestras capitales hacia el interior. ¿Y cuál es el criterio objetivo del reparto de la coparticipación que viene a Salta? Cuando Salta la tienen que repartir entre los municipios del interior. ¿Va en función de las necesidades o me quedo yo con la mayoría para que... y después veo a quién se lo doy? A ver qué intendente me cae más simpático. Es decir, una realidad financiera que está en todo el país. La sufrimos desde el interior con relación a Buenos Aires íntegro me refiero, entero, provincia y capital, y la sufre el interior de cada provincia con relación a la capital de cada provincia. Entonces, ¿cuál sería el ideal de todo esto? Y respecto a la Constitución, que ha previsto que todos tengan su poder tributario de forma tal que todos tengan la forma de contar con los recursos para los servicios que tienen que atender. Esta ley de coparticipación tiene dos partes. Hay una primera división, no vamos a entrar al análisis de los porcentajes, porque no es la idea, que se reparte y se dice, bueno, esto va para Nación y esto va para las provincias. Y después hay una segunda parte, provincia y Cava, ¿no? Después hay una segunda parte de distribución entre cada una de esas jurisdicciones provinciales, le llamemos incluyéndola a la Cava. O sea, es como que hay dos partes en la que se lleva a cabo esta distribución. Fíjense lo que dice acá. Esto sabemos que es exclusivamente de la nación. Si es exclusivo de la nación, acá no hay posibilidad de doble imposición ni hay competencia compartida. En definitiva, ¿quién hace clean caja con esto? Nación. Nación. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Eso no se coparticipa. Eso no se coparticipa. Y veamos acá. Acá están las indirectas internas, los impuestos indirectos internos, y los directos. Y acá dice, las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o del total que tengan asignación específica, porque hay muchos tributos que tienen una asignación específica, son coparticipables. Entonces, los derechos de importación y exportación, y a esto le agregamos otro que no hemos leído, las tasas postales son exclusivas y permanentes de la nación. Los tributos indirectos internos y los directos, en los casos en los que la nación haga uso excepcional, son coparticipables entre la nación y las provincias. ¿Qué significa esto? Que la nación es la que va, así está establecida la ley de coparticipación, la nación establece esos tributos, impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, recauda, les pongo como ejemplo de los dos grandes impuestos, hay más, impuestos sobre los bienes personales. La nación los establece, los legisla, los recauda y los coparticipa entre todos en base a esas normas de la Constitución. ¿Con qué se queda la nación exclusivamente? Derechos de importación y exportación, que son indirectos externos, y las tasas postales. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. ¿Qué otro mecanismo se ha previsto de coordinación financiera dentro de nuestro país? Yo les había dicho, imagínense si lo
que ya me quieren tironear entre nación, provincia y municipios, encima ejerzo una actividad que la desarrollo en varias provincias a la vez. Entonces, así como el régimen de coparticipación federal es un régimen de solución de doble imposición vertical, nación, provincias, municipios, hay otro régimen que es un régimen de coordinación financiera horizontal, que se aplica a las provincias. ¿En qué casos? En los casos en que una actividad, esto también ya lo van a estudiar cuando cursen Teoría y Técnica Impositiva 2, se llama convenio multilateral. Es un convenio, no es una ley, es un convenio entre todas las jurisdicciones provinciales que tiende ¿a qué? A que cuando una misma actividad se ejerce en forma simultánea en varias provincias, pero que corresponde a un mismo proceso económico del cual deriva un ingreso, las provincias vean la forma de distribuirse ese único ingreso que obtiene el contribuyente que desarrolla esa actividad, y esa distribución se efectúa en base a criterios objetivos, ahí sí, que establece el propio convenio. El convenio dice, por ejemplo, veamos cuánto se gastó en cada jurisdicción, veamos cuánto ingreso proviene de cada jurisdicción, y apliquemos un coeficiente que considere todos esos conceptos. Entonces, de la consideración de todos esos elementos, por ejemplo, a Salta le corresponde el 50%, a Jujuy el 30%, a Tucumán el 20%, a Catamarca el 10%, a La Rioja el 10%, que son todos los lugares donde ejerce esa actividad el contribuyente. Entonces, ese único ingreso se distribuye de esa forma. No es que el contribuyente tiene que tributar todo lo que se le ocurre a cada provincia en cada lugar, porque el ingreso, como decimos, es único. Y encima ya me lo grabaron los impuestos nacionales. Entonces, ese mecanismo de coordinación horizontal llamado convenio multilateral se aplica entre las provincias para evitar la doble imposición en un tributo que tienen derecho de cobro todas las provincias, que se llama impuesto sobre los ingresos brutos, y que en Salta únicamente recibe la denominación de impuesto a las actividades económicas. Pero es el impuesto a los ingresos brutos que se conoce como tal en todo el país. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bueno. Vamos a ver un material que ustedes tienen en la plataforma. Antes les voy a mostrar esto. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Hay un instituto, una entidad de estudio, una de las tantas que hay de estudio de cuestiones tributarias en el país. Miren que esto es del 2019. Y en el 2019 habían 163 tributos en todo el país, contando los que establece la nación, las provincias y los municipios. 163. O sea, esto no quiere decir que en nuestro país todos los contribuyentes estén sometidos a 163 tributos. Pero dependiendo de la forma en la que ejerzan su actividad y en cuántas jurisdicciones ejerzan su actividad, digamos, podría haber alguno que por el tipo de actividad y los lugares esté sujeto a los 163 tributos. O sea, es una locura total. Es una locura total. La buena noticia es que estamos empeorando.
O sea, cada vez tenemos más. Eso es del 2019. Ya le festejaremos el cumpleaños de los 200 tributos dentro de un tiempo. Ya es complejo estudiar uno. Imagínense si nos tenemos que poner a estudiar todo. Pero bueno, como dice Pecho, peor es casarse. Acá tienen, este material sí lo tienen ustedes en la plataforma. Y esto es más o menos una descripción de lo que es el sistema tributario argentino. ¿Qué es un sistema tributario? Un concepto es un conjunto de tributos que rigen en un país en un momento determinado, esos 163 que hemos visto en el estudio del 2019, pero que se supone que tienen una coordinación entre sí. Por eso, fíjense lo que dice acá, existen serias dudas de que lo que tenemos en la Argentina, de que lo que tenemos en la Argentina sea realmente un sistema tributario. Porque tampoco es que sea una situación únicamente argentina, nada más que, bueno, nosotros estudiamos lo nuestro. Porque no hay una coordinación entre todos los tributos que están vigentes. Se lo estableció, están vigentes, se lo estableció por ley, pero no hay una coordinación tal que evite la cantidad de inconvenientes que se le genera a todos los contribuyentes. ¿Y esto por qué? Porque en realidad no hay una coordinación estudiada, sino que las modificaciones o el establecimiento de tributos siempre tienen en vista una coyuntura que hay que cubrir. Entonces no está nada tan estudiado y tan previsto como para que todo sea armónico y no cause la menor cantidad de problemas posible. Se van haciendo parches en la medida de las necesidades y los parches son como todos los parches. Trae problemas o no dura mucho. Entonces, por ejemplo, dentro de este esquema del sistema argentino, fíjense que acá están los tributos nacionales, luego hay un sector de tributos provinciales, más importante, lógicamente, y municipales. Y dentro, recuerden, nosotros habíamos dicho, ¿qué es lo que pretende cada tributo? Pretende alcanzar una manifestación de capacidad contributiva. Los que pretenden alcanzar manifestaciones de capacidad contributiva representadas por rentas o ganancias o patrimonios son los tributos directos. Y los que buscan alcanzar manifestaciones de capacidad contributiva representadas por gastos o consumos son los indirectos. Y acá, por ejemplo, dentro de los tributos nacionales a la renta está el impuesto a las ganancias, ya lo van a ver a todo esto el año que viene, el impuesto a la transferencia de inmuebles, que es el que tenemos que pagar, digamos, las personas humanas por la venta de un inmueble que no está afectado a una actividad económica, impuesto a los premios de sorteo, este impuesto ya está derogado, pero era de tipo directo y complementario al impuesto a las ganancias, no existe más. A los consumos en el orden nacional está el IVA, el más conocido de todos. Aunque no lo conozcan mucho, es, por ejemplo, acá hay un montón de impuestos dentro de este interno. Esta es la denominación genérica. Pero ahí adentro está, por ejemplo, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a los automotores, es decir, que lo hace encarecer a los autos a partir de un determinado monto, a las motos, a los motores, a las bebidas alcohólicas, eso capaz que le suena un poco más, a las bebidas gaseosas, a las bebidas saborizadas, a la venta de artículos suntuarios, joyas, venta de oro, venta de metales preciosos. Todo eso está alcanzado por estos impuestos internos. Acá están los aduaneros, que decíamos que son tributos indirectos externos. Acá están los que graban patrimonios, impuestos a los bienes personales, al capital de cooperativas, y aquí estaría el impuesto a las riquezas, si es que lo pudiéramos calificar como un impuesto, que el Estado, a través de interpretaciones de Secretaría de Hacienda, últimamente dijo que no, pero tiene todas las características. Este impuesto es medio inclasificable, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que se cobra por
cualquier movimiento dentro de las cuentas bancarias, el monotributo, los recursos de la seguridad social, que son tributos y que lo habíamos clasificado dentro de las contribuciones especiales. Dentro del orden provincial, acá está el impuesto a los ingresos brutos, que es indirecto a los consumos, que se llama en todo el país ingresos brutos, como les decía, y en Salta actividades económicas. Este impuesto ya no existe más, de cooperadoras asistenciales, desapareció creo que el año pasado. A los patrimonios, como el impuesto inmobiliario, el rural, porque el inmobiliario urbano depende de las municipalidades. Dentro de las tasas, fíjense que yo les decía, las tasas las identificamos totalmente con las municipalidades porque son su principal fuente de recurso tributario. Pero también tienen las municipalidades la posibilidad de establecer tributos, el inmobiliario urbano. Acá están las contribuciones de mejora, que hemos visto en la clase pasada. ¿Y de dónde deriva la potestad municipal de recaudar este tipo de tributos? De las constituciones provinciales? Ya lo vamos a ver en clases siguientes. Con esto terminamos la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? Profe, disculpe, el archivo que usted recién abrió, no lo encontré en la plataforma. ¿Será que después lo puede subir? Ahí tiene que estar, tiene que decir sistema tributario argentino, tiene que estar. A ver, déjame que me fije. Yo me fijé y está en la plataforma de los administradores. O sea, a mí me pasó lo mismo, no encontré las filiminas en los contadores. ¿No está en la de los contadores? ¿Lo acabamos de perjudicar a los queridos colegas? A ver, esperame un segundo. Veamos. Profe. Sí. Donde dice material complementario en la unidad 1 y 4, hay que abrir y ahí está. ¿Ahí está? Sí. Bueno. A ver. ¿Quién es el que habló? Guillermo. Guillermo, agradezcan al compañero Guillermo. Dice material complementario en la unidad de 1 a 4. ¿Vos estabas preguntando por ese material, Franco? Sí, profe, gracias. Recién lo acabo de encontrarlo. No, yo no, buscaba la unidad 5. A mí no me Por eso, agradezcan. por eso, gracias. Por lo menos amigo. alguna bebida espirituosa, Guillermo. Gracias. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Si no, igual recuerden que tienen el foro para cuando vuelvan a ver la clase. Como ya les dijéramos, creo que les decimos todo, si pueden plantear las preguntas a través del foro mejor, así les quedan las respuestas para todos. Si no tienen más preguntas, nos despedimos y buen fin de semana para todos. Pónganse a estudiar tributario, que no hay nada más divertido para un fin de semana. Buenas noches, profe. Gracias, chicos. Gracias, profe. Buenas noches. Nos vemos. Profe, ¿qué bibliografía podemos leer para este tema? Y Catalina García Vizcaíno es completa. Están todos los temas ahí. Perfecto, gracias. Igual Villegas, en cualquier edición de Villegas, porque estos temas, digamos, no, como se basan en la Constitución, no es algo que se esté reformando todos los años como otros temas. Si lo quieren ver de Villegas, también es muy bueno el tratamiento. Así que de la bibliografía que ustedes tengan, está bien. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Gracias, buenas noches. Chao, Pecho. Espera que encuentre el micrófono. Chao, profe. Chao. Chao, nos vemos. Chao.